Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Muy buenos días, amigos de Entre Nos. Caminando hacia Dios. Una vez más, este lunes con ustedes, lunes, no me digas 19, no. 20 de febrero. Yo me quedé 19. Que 19 fue el domingo, sí es verdad. 20 de febrero. Y nada, dentro de poco estamos a 22 y vamos a hablar un poco sobre eso, que es el miércoles de ceniza. Ajá. Que O sea que ya este es el último domingo, el último lunes del tiempo ordinario. Ajá. hasta junio por ahí. Falta un buen rato. Sí, porque faltamos de la séptima semana que estamos ahora, o que vivimos, o sea, el domingo pasado, hasta, pasa un tiempo, y volvemos hasta junio. Hasta junio, entonces ahí empezamos, octavo domingo del tiempo ordinario, y hasta que comienza el Adviento. Hasta el 33, que es el último domingo. Sí, y fíjense que es impresionante porque además, hace poquito estábamos celebrando el nuevo ¡Feliz año! Y la Navidad y todo eso. ¡Feliz año! Y ya ahora es Cuaresma. Sí. Y este es el tiempo más importante en la iglesia. Tiempo de Cuaresma, tiempo de... Rectifico. Ajá. Lo más importante son esos 3 días. El periodo pascual. El jueves, viernes y sábado santo. El domingo. Porque es la fiesta más grande de la iglesia. Pero bueno, pero entonces este tiempo que viene ahorita es de preparación para eso. Sí, estos 40 días de preparación. Pero ya vamos a hablar de eso. Sí. Nos estamos desviando porque tenemos que hablar de nuestro santo. ¿Y quién es el santo? Y nuestro santo, bien interesante, es Etelberto. San Etelberto. San Etelberto. Nombre común. Sí, ¿verdad? Bien común. Esos nombres a veces suenan como a remedio. No, vale. Y fíjense. Tómate 2 pastillitas de Etelberto. 200 miligramos. Sí, tómate un poquito de Etelberto. Y bueno, nos dice el martirologio romano que San Etelberto era rey de Kent, fue el primero de los príncipes de los anglos convertido a la fe en Cristo. Y esto por el obispo San Agustín, y esto fue hacia el año de 616. O sea, que no es el mismo San Agustín de Hipona, este es Agustín de Canterbury. No, porque tú me habías comentado, creo que el de San Agustín de Hipona era hacia el año 300. Este fue en el 616, y esto fue además en Canterbury, en Inglaterra. O sea, y este en Reino Unido. San Agustín de Canterbury. Sí. Bueno, nuestra historia nos habla de San Etelberto, que es rey de Kent, que se casa con una princesa cristiana llamada Berta, que además era hija única de Chariberto, un nombre muy común, que era el rey de París, en Francia. Etelberto concedió a su esposa plena libertad, le dijo: tú haz lo que quieras con tu práctica de tu religión. Y pues Berta, a saber que la quería, y Berta llevó consigo a Inglaterra a Luidardo. Luidardo era un obispo francés quien ofició en la dedicación de la iglesia de San Martín de Canterbury. La tradición habla de la piedad y las amables virtudes, la forma de ser, de su caridad, de su amor, de esta princesa, de Berta, que indudablemente impresionaron mucho a su marido. Por eso dice hace ratico que pues, la quería mucho, y se ve, pues le tenía un gran amor. Además, en aquel entonces era así como el rey, plena libertad, era algo pues así como que fuera de... Además, para profesar una religión distinta, sí, porque yo tenía a la es el reino. Pues. Sí, sin embargo, fíjense, Etelberto no se convirtió al cristianismo sino hasta la llegada de San Agustín de Canterbury y sus compañeros, quienes iban con él. Los misioneros enviados por San Gregorio el Grande, desembarcaron en Tana, desde donde se comunicaron con el rey Etelberto. Luego anunciaron su llegada y las razones de su viaje, que iban a evangelizar. San Etelberto les rogó que permanecieran en la isla, que se quedaran allí, pues, con plena libertad también, y pocos días más tarde fue personalmente a escucharle a estos misioneros que venían, o que llegaron allá a la isla, a Inglaterra.
Fíjense lo impresionante que su primera conversación con ellos se llevó a cabo al aire libre, o sea, sin ningún tipo de techo. No había nada que los cubriera. Pues ¿Y por qué? el rey temía, que empleasen alguna magia o algún encanto, porque en aquella época se creía que la magia producía, o mejor dicho, que la magia no producía ningún efecto si estaba a cielo abierto. O sea, O que sea, si que si estabas estaba al aire libre, al pues, descampado, los brujos no te podían la magia encantar no ni hacía hacer efecto. nada. Exacto. Creían eso. Ah, mira, y él con todo y que amaba a su A esposa Berta dijo, por Berta si y acaso. todo, dijo, déjame Ella ver dijo, qué será esto que van a hacer Sí, estos. por si acaso es mejor no me arriesgo. Exacto. Bueno, fíjense, luego nuestro rey, San Etelberto, se sentó bajo una matita o un arbolito y ahí recibió amablemente a estos misioneros. Dicen que era una encina. Una Y cada encina, vez que yo escucho una encina me acuerdo de la historia de la Biblia de Susana. o así. La de los dos viejos aquellos que veían a Susana así con Ah, lujuria. sí. Y entonces, Sí, ya me ¿te acuerdo ese acuerdas? pasaje, sí. Entonces el profeta era Daniel, Creo que era un joven. Que era joven. Sí, ajá. y entonces la acusan a la mujer los dos viejos, como el testimonio de dos ya era suficiente y dos ancianos más la iban a condenar. Y Daniel dice, ya va, vamos a examinarlos por separado. Sí. Entonces, ¿debajo de cuál planta viste a Susana? Va. Debajo de una encina, dijo uno. Y te acordaste Y después de le eso. preguntó al otro, debajo de un sicomoro. Y entonces ellos mismos Claro, ahí la Bueno. gente se dio cuenta que mentían. Exacto. Pero cada vez que oigo una encina me ¿Te acuerdo de la acuerdas historia de de Susana. los dos viejos, esos De malos? los dos viejos malvados y Susana. Bueno, pero fíjense que San Etelberto estaba debajo de una encina escuchando a los misioneros. Sí, bueno, debajo de un arbolito. Porque, pues, como pensaban que si era al aire libre, esos, pues... No le iban a llegar los esos encantos. encantos no le iban a llegar, exacto. Después de escucharles, les dio el permiso, yo creo, seguramente habrá quedado encantado con lo que escuchó, y le dio el permiso de predicar al pueblo y además de convertir a cuantos pudieran. O sea, era así, plena libertad, vayan y prediquen. No solo Casi. vayan y prediquen, sino además conviertan a cuantos puedan. cuantos o sea, puedan. que él sí, Ujú. yo creo que él Como ahí si ya hubiera- se convirtió. Como si hubiera escuchado el mensaje de nuestro Sí, Señor. yo así, creo que vayan él ahí y- ya se convirtió, aunque no se había bautizado todavía. Sí, y luego les dio, bueno, después de haber dado ese permiso, igualmente les dijo que él no podía abandonar por el momento a sus dioses, o sea, no, por eso que se dice que no se convirtió de momento, aunque ya estaba en su corazón Convertido. por lo que dijo convertido, pero que velaría porque los misioneros, estas personas que fuesen bien tratados, no les faltara absolutamente nada. Beda cuenta que les entregó la isla de San Martín para que pudieran La cantar iglesia. salmos, la iglesia, perdón, para que pudieran cantar esos salmos, para que rezaran, para que ofrecieran esas misas, para que practicaran y también bautizaran. Pues se dieron conversiones y empezaron además a multiplicarse. Y el rey, San Etelberto, y la corte no resistieron tanto tiempo esa predicación. O sea, fueron bautizados en Pentecostés del año 597. O sea, ahí fue el momento, es que eso, ya estaba el nombre en su corazón. Ya estaba convertido. Convertidos, pero como dice bien, no se resistieron. A la conversión del rey, San Etelberto, siguió la de millares de sus súbditos, pero nunca obligó a nadie a que se convirtiera, porque pensaba que tenía que haber esa libertad y que además, como bien a mí me encanta cuando tú lo dices, que Dios quiere, Dios, pues que hijos libres, que amen. No quiere esclavos. No quiere esclavos, exactamente. Luego el rey San Etelberto dio permiso a San Agustín y a sus compañeros de construir las antiguas iglesias, o a reconstruir esas antiguas iglesias, y de construir otras nuevas. Pero a pesar de su celo por esa propagación de la fe, pues como decía, nunca obligó a nadie y además también pues no le decía a nadie que cambiara de religión, sino que le daba libertad. Como lo dice expresamente Beda, San Etelberto había aprendido de sus maestros que el servicio de Cristo tenía que ser voluntario, tenía que ser libre, tenía que ser pues por amor. San Etelberto trataba a todos sus súbditos con la misma bondad, aunque tenía especial afecto por los que se habían convertido al cristianismo, ¿sabes?
a lo mejor, y la Claro. verdad es también hasta lógico. Claro. Es eso, ¿no? A lo mejor hubo más, pienso yo, que ya y me voy a convertir para caerle bien al rey. Siempre puede pasar, pero Siempre bueno, puede ese pasar. no fue el caso. En Canterbury regaló tierras y edificios al arzobispo, quien construyó ahí la catedral llamada Christ Church. Y fuera de las murallas, la abadía y la iglesia de San Pedro y San Pablo, que más tarde se llamó de San Agustín San Agustín de Canterbury. de Canterbury. Ujú. Luego San Ethelberto fundó el nuevo obispado de Rochester en sus dominios y construyó la iglesia de San Andrés. Fíjense todo lo que viene haciendo San Ethelberto. San Ethelberto. Dicen que él, que su gobierno se distinguía porque trataba siempre de mejorar las condiciones de sus súbditos, Ujú. que las leyes eran leyes justas, que se hizo famoso hasta las épocas posteriores, Hasta o sea, la época forma posterior. Ujú. de gobernar de él. Sí, luego en Londres, que formaba parte del territorio del rey de los sajones del este, construyó la primera catedral de San Pablo. Por su medio, abrazaron la fe cristiana de saberlo, que era el rey de los sajones del este, y Es bueno saberlo. sí, y luego imagínense el nombre de Redbaldo, rey de los anglos del este. Y si bien Redbaldo cayó más tarde, el pobre Redbaldo, pues más tarde cayó nuevamente en la idolatría. O sea, Se regresó en adorar a los dioses. Sí. Después de 56 años de reinado, San Ethelberto murió en el año 616 y fue sepultado en la iglesia de San Pedro y San Pablo, donde descansaban sus restos, los de la reina Berta. Ajá. O sea, de su O sea, él lo esposa. enterraron en donde estaba la reina Sí, Berta. y también de San Luidardo. Todos estos nombres. Liudardo era el obispo francés, ajá, el misionero. que fue con San Agustín. que fue que No, Berta, fue el que se quien trajo se trajo Berta. a Luidardo, Ajá, al obispo. ok. Y bueno, y Luidardo después se trajo fue cuando vino con todos San estos Agustín misioneros, y San los Agustín y misioneros. todos los misioneros. Hasta la época de Enrique IV había siempre una lámpara encendida frente a su sepulcro. Después de esto, pues no sé, por lo menos no dice nada. Ujú. San Ethelberto es un modelo para la nobleza de su conversión, la acogida que dio a los misioneros, su gesto de escucharles sin ningún tipo de prejuicio. La verdad que son un caso extraordinario, además, como dices bien tú, en la historia, o de la historia. Ujú. Luego, con su actitud de no imponer a la fe y la fe cristiana a sus súbditos, sino darles esa libertad, a pesar de su celo, además por propagarla, favoreció enormemente la obra de los misioneros. Eso ayudó más bien. Ujú. Luego la violencia esto es algo importante porque ayer en el Evangelio veíamos esto de ojo por ojo, diente por diente. Cuando leía esto yo decía, me gustó mucho porque dice que la violencia ha sido siempre enemiga de la fe, aún en los casos en que parece favorecerla momentáneamente, pues está en oposición con el espíritu de nuestro Señor Jesucristo y la esencia misma del cristianismo, que es la paz, el amor. Pues fíjense, el mundo se ha evangelizado es por la oración, la predicación, el ejemplo, no por la violencia, ni la persecución ni la tiranía, Ajá. sino más bien el amor, El buen ejemplo de la caridad. Pues esta es la vida de nuestro santo San Ethelberto. Eso también sirve para tenerlo en cuenta con los hijos. Sí. O sea, que la fe no se impone. Uh-huh. Se transmite con el amor, con el ejemplo, con todo. Uh-huh. Pero no es que... Y bueno, y esto que nos hablaban ayer domingo, que era también el perdón. ¿Sabes qué estaba pensando? Que de pronto hay gente que estaba alejada de la iglesia y de la fe, y su familia completa también. De pronto experimentan una conversión, se empiezan a acercar a la fe, o sea, como que descubren el amor de Dios. Uh-huh. Entonces empiezan a ir a la iglesia, a practicar la fe, y entonces, como ellos lo hicieron, deciden que toda su familia tiene que venir a juro también a la iglesia. Sí. Y entonces quieren ahora, de un día para otro, obligar a toda la familia a que ahora todos tenemos que rezar todos los días el rosario y ir a misa todos los domingos y hacer no sé qué. Todo impuesto. Todo impuesto, porque Uh-huh. como yo lo descubrí,
y es tan bueno y me ayuda tanto, ahora tengo que obligar a todo el mundo. Hay que dar plena Entonces, libertad. Y este es el ejemplo que nos da este rey, San a seguir el Etelberto. ejemplo de San Etelberto y sobre Ujú. todo con la oración, la predicación y el ejemplo. Sí, yo sobre todo insisto mucho en el ejemplo. El Eso es ejemplo, bien eso es lo más importante. Sí, de hecho yo me acuerdo, a veces lo hemos hablado, que no sé si es de San Francisco que decía, da ejemplo y después si es necesario. Ah, bueno, dicen que es San Reza, Francisco, ajá. pero después, o sea, se le atribuye a San Francisco, pero después hay muchos estudiosos que dicen que no, que Que San no Francisco fue. nunca dijo eso. Pero no importa, No nosotros importa. decimos que fue San Francisco, Sigamos diciendo. que dice Que hay que darle predica en todo momento Ujú. y cuando haga falta usa palabras. Usa palabras. Y eso es con el ejemplo. Ujú. Con la oración también siempre se Bueno, predica si es mucho. que hay alguien que se llame Etelberto, Mira, no te pues extrañes, felicidades. No te extrañes, Betty, que sí debe haber más de uno. Bueno, felicidades a los Además de Etelbertos. eso también, puede haber alguien que le guste poner ese nombre a su hijo. Exacto. Y ya sabe que tiene un santo Y de patrón. un gran rey además. Ujú. Bueno, San Etelberto. Vamos entonces con una oración que tenemos a San Etelberto, Ujú. sobre todo para que nos ayude pues a eso, a dar ejemplo. A dar ejemplo. Sí, A convertir con el ejemplo. eso, me parece muy bien. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios mío, perdóname por todas las veces que he juzgado mal a las personas y me he adelantado a lo que de verdad querían decir o hacer, sospechando de ellas sin fundamento. Dame un corazón arrepentido y abierto, sin prejuicios, como el de San Etelberto, a la hora de buscar la verdad, aunque ésta me lleve luego a tener que rectificar mi conducta. Amén. San Etelberto, ruega por nosotros. Bueno, muy bien. Y con la vida de San Etelberto, damos una pausa y ya regresamos. Ok, muy bien. La noticia del día. Muy bien, Betty, aquí estamos de regreso. Vamos a ver con la noticia del día. Siempre ponemos dos noticias. Ajá. Entonces, la primera es Plato de Arroz, una iniciativa para luchar contra el hambre en el mundo. Pronto estará, como en cada cuaresma, en cientos de miles de hogares católicos de los Estados Unidos, Operation Rice Bowl, la operación Plato de Arroz. Se trata de una de las campañas más populares que pone en marcha la ONG Catholic Relief Service. No es un plato ni tiene arroz, es una cajita que cada familia se lleva a casa al principio de la cuaresma. Contiene ideas e iniciativas para vivir este tiempo de oración, oraciones, recetas sin carne, sugerencias, etc. Pero también está destinada a contener las limosnas de la familia. La cajita es mucho más que una hucha, o sea, que una alcancía para recoger dinero. Contiene todo un proceso de formación para entender por qué nuestra fe nos llama a hacer esto, por qué los valores del Evangelio y nuestra fe nos llaman a acompañar a nuestros hermanos más necesitados en el mundo. La iniciativa nació al calor del Congreso Eucarístico Nacional que se celebró en Filadelfia en el año 1976. También ahora, con ocasión del próximo Congreso Eucarístico previsto para el 2024 en Indianápolis, quiere relanzarse con fuerza. Es importante que los católicos recuperemos la conexión de la Eucaristía con las buenas obras. Lo recaudado en el plato de arroz va directamente a las parroquias y éstas hacen llegar los fondos a esta organización para emplearlos en diferentes necesidades. Estos fondos tienen la particularidad de que no son restringidos a fines concretos, con lo cual, explica el representante de esta organización, permiten responder con enorme rapidez a las emergencias, por ejemplo, a la del reciente terremoto de Turquía y Siria. O sea, quiere decir como que la gente da para los necesitados, pero no es que dicen voy a dar para alimentar a los niños del Congo, sino que voy a dar para los necesitados. Sin saber. Entonces ellos por eso tienen libertad para ayudar donde haga falta inmediatamente. Y no tienen ni idea para dónde va eso. Y luego, aparte de eso, fíjense qué maravilla, esa cajita trae recetas, oraciones, ideas para los niños. Ideas para los niños, o sea que esta cajita de arroz, plato de arroz. Yo no lo he visto aquí en Austin.
Bueno, vamos Pero a a lo poner el ojo mejor- a ver si lo vemos este año. Sí, o de pronto se puede investigar en la página web o algo cómo También se conseguirlo, podría ¿verdad? averiguar, sí, claro que Ujú. sí. Bueno, la otra noticia que tenemos es que el obispo, ante la cuaresma, la vida cristiana es penitencia, sobre todo, y sobre todo fiesta. El obispo de Córdoba, en España, Monseñor Demetrio Fernández, aborda en su carta dominical el inicio del tiempo litúrgico de cuaresma y recuerda que la vida cristiana es penitencia por nuestros desvíos, sí, pero es sobre todo fiesta, porque Dios está dispuesto siempre a renovarnos. Me gusta eso. Es Sí. penitencia, sí, pero también fiesta. Con la premisa de que la perspectiva de la cuaresma es la Pascua. Monseñor Fernández presenta el tiempo litúrgico que comenzará el miércoles 22 de febrero como una preparación para los 50 días de la Pascua hasta Pentecostés. El prelado desgrana algunas características del ayuno, la oración y la limosna, pautas de este camino catecumenal hacia la Pascua. En su carta explica que con el ayuno se nos invita a privarnos de aquello que nos estorba, porque necesitamos desintoxicarnos con las lágrimas del ayuno. Luego señala que con la oración se alienta al cristiano a estar más con Dios, que quiere configurarnos con su Hijo único Jesucristo. Y esto lleva trato de amistad frecuente, abundante. Respecto de la limosna, Monseñor Fernández predica que es la apertura del corazón a los demás, a los hermanos de cerca y a los de lejos. El prelado invita a dejarnos impactar por las pobrezas ajenas, como un camino que interpela nuestra riqueza, nuestros gustos y caprichos. Monseñor Fernández recuerda al final que la cuaresma es tiempo de caridad, de solidaridad, de acercarnos a los que sufren y de compartir sus vidas y sus sufrimientos. Es tiempo de hacer limosna, de rebajar nuestra cuenta corriente, de apretarnos el cinturón, concluye. Pero me gusta que creo que lo que quiere es como darle el sentido verdadero a la cuaresma. Que es esa fiesta, esa alegría. Que es prepararnos para llegar bien con el corazón dispuesto a la alegría de la Pascua y la resurrección. Y no simplemente porque a veces, ¿verdad? A veces nos centramos en la cuaresma como si fuera el tiempo más importante del año. Y no, la cuaresma es una preparación para lo más importante del año, sí, ¿verdad? Sí. Y bueno, ya vamos, dentro de un momentico ya vamos a continuar hablando de esto. Porque vamos a hablar un poquito más de la cuaresma. No falta nada, pues mañana, esos 2 días, y vamos a comenzar la cuaresma. Así que bueno, vamos primero con la fórmula S. Una musiquita. Una musiquita, ya venimos entonces. Música para el alma. Hoy no puedo más. Hoy me cuesta respirar. Hoy solo pido, Padre bueno, confiar. Sabes que no sé hacerlo. No sé fiarme, solo hay miedo. Y hoy vengo, Padre, para rogarte que te lo lleves lejos, lejos. Llévate el miedo, no lo quiero. Llévatelo, yo no sé hacer más. Yo solo puedo pedir y pedir.
Fórmula SE, Sagradas Escrituras, la fórmula para tu vida. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículo 12 al 26. Al día siguiente, cuando salían de Betania, sintió hambre. A lo lejos divisó una higuera llena de hojas y fue a ver si encontraba algo en ella. Se acercó, pero no encontró más que hojas, pues todavía no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: que nadie coma fruto de ti nunca jamás. Y sus discípulos lo oyeron. Llegaron a Jerusalén y Jesús fue al templo. Comenzó a echar fuera a los que se dedicaban a vender y a comprar dentro del recinto mismo. Volcaba las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los vendedores de paloma. Y no permitía a nadie transportar cosas por el templo. Luego se puso a enseñar y les dijo: ¿no dice Dios en la Escritura: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en una guarida de ladrones. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley se enteraron de lo ocurrido y pensaron deshacerse de él. Le tenían miedo al ver el impacto que su enseñanza producía sobre el pueblo. Cada día salían de la ciudad al anochecer. Cuando pasaban de madrugada, los discípulos vieron la higuera, que estaba seca hasta la raíz. Pedro se acordó y dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús respondió: tengan fe en Dios. Yo les aseguro que el que diga a ese cerro: levántate de ahí y arrójate al mar, si no duda en su corazón y cree que sucederá como dice, se le concederá. Por eso les digo, todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Y cuando se pongan de pie a orar, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre del cielo les perdone también a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mira, Betty, yo te voy a hacer una pregunta. Ajá. Porque Ay, Dios mío, vamos a ver si la puedo responder. Bueno, en esa explicación que tú siempre das. Pero mira, ahí bien dice la Escritura que no era tiempo de higo. Bueno, pero entonces déjame empezar un poquito Okay. Y luego hablamos de eso. Porque digo, no era tiempo de higo, nuestro Señor fue a buscar, pero no era tiempo de higo, especifica. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Ajá. Y luego otra cosa también que me llama la atención es que, bueno, ellos se ve que entraban y salían, pero ya los maestros, los escribas, los fariseos, los ancianos, ya veían también cómo acabar con ellos, porque nada, les estaba echando a perder el negocio, sobre todo en ese momento les echó a perder el negocio por templo, ahí fue que decidieron acabar con él. Sí, dice. Porque les quitó o les dio donde más dolía, en el bolsillo. Exactamente. Bueno, pero no te voy a interrumpir. Mira, lo primero es que vemos aquí que dice que el segundo día de la semana Jesús realiza estos otros signos reveladores, o sea, reveladores de que revelan su carácter de que era el Mesías. O sea, por esas cosas que hace Jesús, se va demostrando, se va clarificando que Él es el Mesías, el Salvador. Uno es en el templo, que con sus acciones aparentemente violentas cumple las profecías, según las cuales decía que el templo, lo dice Miqueas en el capítulo 3, versículos 1 al 5, Zacarías capítulo 14, que ellos dicen que el templo tenía que ser purificado para poder ser un lugar de oración para toda la gente. Entonces Jesús, de esa manera, digamos, aparentemente violenta, quiere cumplir esa profecía de purificar el templo. Es que aquello era un mercado, vendían, compraban, cambiaban. Y fíjense que ahí dice que Jesús tumbó las mesas de los cambistas y les como sacando todo eso de ahí, pero él no peleó con nadie directamente. O sea, nunca pensamos en eso. Sí. Que Jesús acabó con el mercado, pero no le dio ni un solo gol, no tocó a nadie. Entonces, siempre escuchamos que dice que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Entonces yo lo veo, ahí veo ese ejemplo, cómo él lucha contra la acción mala que está sucediendo, pero no toca a ninguna de las personas. Entonces, bueno, muchas veces, a ver si nosotros también actuamos así como Jesús, que luchamos contra las malas acciones, contra el pecado, pero amando al pecador. Ayer
Lo que pasa es que se acuerdan que nosotros echamos broma de juntos hasta que la iglesia nos separa. No, pero el sábado nosotros vamos a la misa juntos. Sí. Pero el domingo estamos cada uno en la parroquia donde trabaja. Y ayer en San Luis el diácono Víctor fue el que predicó la homilía y hablaba un poquito de eso. Él decía que a veces luchamos con, o sea, como que, ya va, se me acaba como de ir la idea de lo que iba a decir. O sea, que a veces, alguien está haciendo algo mal o nos hace un daño. Sobre todo él decía era eso, cuando alguien nos hace un daño, nosotros como que odiamos a la persona y guardamos rencor y etcétera. Y tendríamos que hacer como Jesús nos decía en el Evangelio de ayer, ama a tu enemigo. Entonces, o sea, la acción mala hay que odiarla, pero a la persona que hace la acción hay que amarla. O sea, ama al pecador, odia al pecado. Odia al pecado. Entonces, a veces es difícil. Y eso fue lo que hizo Jesús ahí. O sea, él estaba acabando con lo que estaba mal. Con ese mercado que decía que su casa lo habían convertido en guarida de ladrones. Y ese episodio está enmarcado en el otro que se parece un poco, ya vamos a ver por qué, y es lo de la maldición de la higuera. Entonces Jesús, con ese gesto simbólico en el que maldice la higuera, es un gesto semejante al que realizaron otros profetas, como Jeremías en el capítulo 19, Ezequiel en el capítulo 4 y 5. Y Jesús indica con ese gesto de la maldición de la higuera que Israel estaba como aquella higuera, que no había dado frutos, o sea, los frutos que Dios esperaba. O sea, que se podría decir también un poco, yo no sé si cabe el ejemplo, que Él siempre está esperando de nuestras obras buenas. Nuestras obras buenas. Y no es que estemos a tiempo o estemos a destiempo, sino que simplemente espera de nosotros. Y en esa higuera se puede ver entonces. Hay otro pasaje donde Jesús cuenta una parábola del viñador, el dueño de la viña, que dice, mira, esta viña no ha producido fruto. Y él más bien le da. Y entonces dice, córtala. Y el viñador, o sea, el trabajador le dice, mira, señor, pero dame un tiempito más, déjame cavar a su alrededor y ponerle más tierrita, déjame cuidarla y para ver qué pasa. Y si no, después la cortarás. Entonces, o sea que si oponemos las dos situaciones, no es que Jesús está esperando de nosotros cosas que no podemos dar, sino que nos pone la tierrita, nos pone todo y está esperando el fruto. Y muchas veces también pues eso, tenemos que portarnos bien. Exactamente. Y bueno, y Jesús había venido a los suyos, o sea que era al pueblo judío, con hambre de encontrar ese fruto. Dice que Jesús tenía hambre y por eso fue a la higuera. Entonces él viene con hambre de encontrar frutos de buenas obras, de santidad, pero solamente encontró hojarasca, prácticas externas. O sea, como una higuera bellísima, muchas hojas, verdecitas, pero sin fruto. ¿Con cuánto mandamientos tenía? ¿Eran 600 y algo? 700 y algo. Uh-huh. Entonces, claro, toda esa cosa externa que en apariencia se veía bonita, al no tener su correspondiente fruto, pues se quedaba en eso, en pura apariencia, pura hojarasca. Entonces, por eso es que, y en ese momento los apóstoles no entendieron. Lo entendieron después, incluso con la venida del Espíritu Santo, cuando se les aclaran los ojos. Y bueno, imagino que Jesús, después de la resurrección, en esos ratos que pasó con ellos, como hizo con los discípulos de Maús que hablábamos el otro día, que les explica las escrituras y cómo todas las profecías se fueron cumpliendo, también les habrá explicado el sentido de eso. Seguro. La destrucción del templo queda así como inscrita como un episodio significativo de esa purificación que era necesaria. O sea, en el año 70 después de Jesucristo, el templo es destruido por segunda vez. O sea, el templo que construyó Salomón había sido destruido ya. Herodes el Grande edificó este nuevo templo, que es el que Jesús conoce, y también fue destruido. Bueno, y eso era parte de la purificación necesaria.
el culto externo sin la adecuada disposición interior es como una tentación también incluso para nosotros. Y fíjense que lo que dice San Beda, que no sé si este San Beda es el mismo Beda que nos contaba sobre San Ethelberto. Faltaría saber si es el mismo, ¿verdad? A lo mejor. A lo mejor. Entonces dice San Beda, también tú, si no quieres ser condenado por Cristo, debes guardarte de ser árbol estéril para poder ofrecer a Jesús, que se ha hecho pobre, el fruto de piedad que necesita. Entonces, otra cosa donde podríamos interpretar como este mismo tema, cuando Jesús dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ese montón de hojas es eso, Señor, Señor, muchos rosarios, muchas penitencias, muchos sacrificios, mucho golpe de pecho, pero como para la galería, pues, para el público. Pero interiormente a lo mejor estamos más secos que la que era higuera. lo que pasaba en ese momento con los ancianos, los fariseos y escribas, que guardaban esos mandamientos. Ajá, y entonces se alargaban las tiras de las filactelias esas, todo como señal de que ellos eran muy santos. Pero era pura hoja. Entonces, bueno, que nuestra cuaresma, ahorita que vamos a empezar, no sea hojarasca, no vaya a ser pura apariencia de santidad, sino que de verdad sea la purificación del templo, que saquemos de adentro toda la porquería que hay, todos los negocios malucos. Para que demos fruto. Exacto. De manera que cuando venga el Señor y quiera frutos, los encuentre. Muy bien. Y bueno, también como vemos en tantas veces en el Evangelio, el episodio, o sea, no se queda ahí, sino que se completa con una enseñanza de Jesús a sus discípulos, esta vez sobre el poder de la oración. Eso también me llamó mucho la atención, que dice, si tú pides con fe, pero de verdad... Y crees que te será dado, se te va a cumplir, ya se te hizo casi. Entonces, bueno, dice exactamente, la condición de la oración es la caridad, o sea, presentarse ante Dios, porque después habla de perdona a tu hermano, para que se te perdonen tus pecados. Entonces, la condición de la oración sincera es que nos presentemos ante Dios humildemente, sin rencores y cualquier actitud indigna de Dios. Y verdad, a lo mejor a veces uno dice, pero ¿por qué no se me da esto que estoy pidiendo? Mira, a lo mejor es que tenemos el corazón lleno de rencores, de envidias, de qué sé yo qué cosa. Ayer el padre Henry precisamente en la homilía él hablaba de eso, decía, es un perdón que hay que decirlo y un perdón de corazón. De corazón, y hay que darlo. Verdad, y hay que darlo. Y muchas veces, ayer hablaba con algunas personas y comentábamos así como de cuando alguien te ha hecho algo, en concreto hablábamos también de esas cosas entre familias que hay, entre las suegras y los yernos, o las nueras, o los suegros y con la familia política. Que al principio en muchas familias que recién comienzan, la familia política a veces es como un obstáculo, como que en lugar de ayudar a esa familia que está iniciando, existe como ese celo, esa cosa, porque es que esa no va a cuidar bien a mi hijo como yo lo cuido, o el papá que dice es que ese hombre no va a cuidar a mi niñita como yo lo hacía, qué sé yo, y entonces a veces son las cosas un poco tensas y difíciles. Y aunque después se hayan suavizado las relaciones, siempre quedan como esas espinitas clavadas ahí. Como unos rencorcitos. Sí, no, es que al principio mi suegra me trataba muy mal y no sé qué. Bueno, no pensemos al principio, a lo mejor ella me trataba mal, pero tampoco quizás yo no era un dulcito. Además el perdón es borrón y cuenta nueva. Entonces de pronto efectivamente decimos en la oración, ay Señor, esto y lo otro, pero tenemos ese montón de cositas acumuladitas por ahí que son como espinitas que estamos clavándole ahí al corazón de Jesús y al corazón nuestro. Entonces, ir con la humildad, la caridad, que es la condición para que la oración sea escuchada. Cumplida esa condición de la caridad y de la humildad, entonces Jesús nos dice que hay un compromiso expreso por su parte, o sea, por parte del Señor, de atender a la oración de sus hijos que hacen con fe. O sea, que cuando rezamos con fe, nos lo va a conceder.
Miren, ni la indignidad personal, o sea, que no seamos dignos, nadie es digno nunca de nada. Nunca. El único digno ha sido Jesús y María. De resto no hay nadie, y María ni siquiera tampoco es que era digna por ella. Ella se hizo digna Dios la favoreció y se hizo digna por sus obras. Como plegarse completamente a la voluntad de Dios. Pero antes de eso, pues no es que ella era digna. Y así ella misma lo reconocía. Entonces, bueno, ni la indignidad personal, ni, ay, es que Dios ya sabe cuáles son mis necesidades, no sé qué, nada de eso es excusa para dejar de acudir a Él con confianza. O sea, esa la gente que dice, ¿para qué se lo voy a pedir si Dios ya sabe lo que yo necesito? Eso es una gran soberbia también. O sea, como que igual que de pronto, ay, mi amor, tú me quieres. Bueno, pero ¿para qué quieres que te lo diga? Ya tú sabes que yo te quiero. Oye, pero me gusta escucharlo. Entonces, bueno, con Dios igual, Él quiere que vayamos a Él y se lo pidamos. Los que tienen hijos, ustedes saben lo que sus hijos necesitan. Cuando tienen hambre, cuando les gusta algo y que quieren que les compre este juguete. Y además saben perfectamente qué les conviene a ellos y qué no les conviene. Ajá, Porque eso no puede suceder que venga el hijo a pedir algo y tú dices, eso no te conviene. Pero incluso, o sea, aunque uno sepa lo que él necesita, me encanta que me lo pida. Sí. Y, que ponga la carita de, ay, no, y además manita. busca, el papá o la mamá busca la manera de complacerlo, aunque no sea exactamente. Y los niños saben exactamente Sí. qué O cara también, poner y cómo decirlo sí. para ablandar el corazón. Fíjate, y otra cosa bueno. también es el tiempo. A veces ustedes mismos dicen, oye, vamos a esperar tanto para tener el dinero, vamos a esperar para... Bueno. Cuando venga tu cumpleaños, Ajá. cuando no sé qué, hasta a veces cuando saques tanto de nota, y uno como que, bueno, pero entonces, así igualito con Dios, Él es Padre. Padre y madre, bueno, todo. Entonces, bueno, hay que ir también con la carita así de, ay, papá Dios, por favor. Bueno, para ablandarlo, ¿verdad? Claro. Todo eso. Miren, decía Santa Teresa, oh Señor, Santa Teresa de Jesús, oh Señor mío, por ventura será mejor callar con mis necesidades, esperando que vos las remediéis. No, por cierto, que vos, Señor mío y deleite mío, sabiendo las muchas que habían de ser y el alivio que nos es contarlas a vos, decís que os pidamos y que no dejaréis de dar. O sea, que Dios mismo nos dice, pidan y se les dará. Llamen y se abrirá, busquen y hallarán. Entonces, Dios quiere que le pidamos, aunque Él sepa. Eso hay que hacer. Y también el que pide también por las necesidades de otras personas, eso está muy bien. Pero también hay que pedir por las nuestras. O sea, pedamos por las de los demás, pero también pedimos por las de nosotros. Él quiere que le pidamos. Y siempre con confianza y viendo lo que tú decías hace ratito. Sin rencor, dejando todo aquello a un lado, perdonando de verdad, y entonces uno va con Fíjate fe. que ese último versículo, el 26, no está en todos los manuscritos del Nuevo, o sea, del Evangelio de San Marcos, pero está en muchísimos, en la mayoría. Ese de, pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestros pecados. Tal vez Marcos lo escribió, o tal vez no lo escribió, pero como está en Mateo, como parte de ese mismo episodio, entonces algunos, pues, de los que copiaban, pasaban de un manuscrito a otro, pues lo agregaron. No sabemos. Si sí estaba desde el principio en Marcos, porque su evangelio original, el que él escribió de su mano, no está. Entonces no sé, pero muchos lo añaden. Y Mateo sí lo dice. Entonces, bueno, igual como Mateo también lo dice, y está en Marcos, sí, y al final la iglesia aprobó qué es lo que está en el evangelio y lo que no, claro. Nos da la confianza, pero entonces es muy, porque es una enseñanza súper importante que dice que si no perdonamos a los hombres, tampoco nuestro Padre nos perdonará nuestros pecados. Exacto. Entonces eso es muy importante. Mira, yo sé que el tiempo está ahí justico, pero no nos queremos ir sin hablar un poco acerca de este miércoles 22, que es el miércoles de ceniza, y ver algunos puntitos, que lo podemos ver de una manera rápida,
cómo prepararse para ese tiempo de Cuaresma Ujú, y que comienza a partir de este miércoles 22. ujú. Entonces, bueno, vamos a ver. Yo diría que lo primero, que bueno, la mayoría quizás lo sabe, pero la palabra cuaresma Ujú. viene del latín cuadragésima, que significa 40. ¿Ok? Entonces, esa palabra recuerda varios 40, Vale, 40. pero en primer lugar, los 40 años pasados por el pueblo hebreo en el desierto, entre que salieron de Egipto y llegaron a la tierra prometida, y o sea, son varios 40, como dije. Ujú. Los 40 días que pasó Noé en el arca durante el diluvio, los 40 días y 40 noches de la peregrinación de Elías hasta que llegó a la montaña de Dios en el monte Oreb, y los 40 días, que es lo más cercano, lo que uno más escucha, Ujú. los 40 días que pasó Jesús en el desierto, a donde fue llevado por el Espíritu, después del bautismo del bautismo de Juan. Y Ujú. antes de emprender ese camino de su vida pública, Predicar. de predicar la palabra de Dios. Sí, Que como vemos, hay muchos 40 en sí, la Biblia. bastante. Todos significan un tiempo de purificación. Ujú. O sea, el pueblo judío pasa 40 años en el desierto para limpiarse y purificarse de todas esas costumbres egipcias que traían. 40 días de Nuestro Señor, como dices tú, que es lo más reciente también para prepararse para el Para ministerio prepararse. público. Los 40 días de Noé en el arca es porque Para la que- tierra estaba siendo limpiada Exactamente. de toda la impureza y la inmundicia en que vivía Ujú. la gente. Entonces, Ujú. ahí vemos que el número 40 es importante, pero saben que es que el número 40 en la Biblia simboliza el tiempo necesario para obtener algo grande, algo importante. Ujú. O sea, ese número implica que es el tiempo que se necesita para algo. Fíjate. Bueno, luego vemos que ese tiempo de Cuaresma se compone, como había dicho Betty, de 40 días, que no incluye los domingos. O sea, Y en realidad comienza- serían como 45. Sí, que comienza, como habíamos dicho anteriormente, este miércoles 22 de ceniza y termina antes de la misa de la Cena del Señor del Jueves Santo con el inicio del Tríodo Pascual. El número 40, que era lo que decía Betty, pues significa significa ese tiempo Necesario para necesario para obtener algo grande. exacto, y de preparación Ujú. para ese tiempo de Pascua. Luego vemos que el color litúrgico de este tiempo es el morado, que significa luto y penitencia. Es un tiempo de reflexión, de penitencia, de conversión espiritual, tiempo de preparación a ese ministerio pascual que comienza ese jueves. El Jueves Santo. Ujú. Como dice Francisco, el color es el morado, menos el cuarto domingo de Cuaresma, que se usa el color rojo, igual que pasó en el Igual que Adviento pasó con en el el tercer Adviento. domingo. Ujú. Aquí en Cuaresma es el cuarto domingo, Ujú. que se usa el color rosa. Y el domingo de Ramos, que se utiliza el color rojo, que es el domingo anterior a la resurrección. Sí, eso es lo ¿Y que le eso por qué llaman, se refiere a la es el pasión tiempo del Señor? del letare, el El domingo letare. domingo letare, sí. Sí, ¿verdad? Porque en Adviento es Gaudete, y Gaudete. en Cuaresma es letare. Letare. Entonces ese es el único que no sé. Luego, Que es rosita. inicialmente los cristianos preparaban la fiesta de Pascua, o sea, hace mucho tiempo, guardando 3 días de oración, meditación y ayuno. Pero alrededor del año 350, después de nuestro Señor, la iglesia incrementó el tiempo de preparación a 40 días. O sea que la iglesia, muy sabia, lo que tú dices, sabiendo esto, Lo aumentó. lo aumentó. Y así surgió lo que llamamos Cuaresma. Y fíjense una cosa curiosa, la Cuaresma se celebra en toda la cristiandad. O sea, la celebramos los católicos, los ortodoxos y algunas ramas incluso del protestantismo, como los anglicanos, los episcopales aquí, Ujú. y algunas otras iglesias Sí, evangélicas. por eso a lo mejor usted va en la calle y puede ver una iglesia protestante con colores morados. Y que están poniendo ceniza. Y que están poniendo ceniza, También es ponen la porque ellos ceniza. también están celebrando eso. Ujú. Luego, durante ese tiempo no se toca música instrumental durante la misa. O sea, el sonido es de un órgano y otros instrumentos durante ese tiempo. O sea, vamos a ver, normalmente el órgano y de los demás instrumentos durante ese tiempo de Cuaresma se permiten solo para sostener el canto.
O sea que Sí. no se puede tocar órgano solo o guitarra sola, Sino que tiene que sino ser... que si hay cantantes, entonces se puede tocar el órgano como Exactamente, acompañamiento, ajá. pero no se puede tocar música instrumental Música sola en instrumental solita cuaresma. no. Fíjense, inclusive se efectúa en el Domingo Letal, que lo hablábamos ahora, Ujú, que es pues un tiempo de solemnidad y de fiesta. ujú. Tampoco se canta o se recita el Gloria. Así que no hay gloria. No hay Gloria en cuaresma. Tampoco se canta, se recita el aleluya cuando lo escuchamos en el Evangelio. Se canta otro verso, ¿verdad? Algo Ujú. así como que Gloria, ¿cómo es? No me acuerdo. Ya no me acuerdo ahora, cómo es que dice pero uno. sí, pero no el aleluya. No es el aleluya. No el aleluya. Y tampoco se colocan flores en el altar ni en la iglesia, a excepción de ese domingo letare, el rosadito. Que entonces ahí sí vemos, Ahí sí vamos vemos a ver flores. flores. Luego, estas 4 líneas de acción o 4 líneas que tenemos, o 4 puntos que tenemos que ver en cuaresma es: uno, la conversión, que es ese arrepentimiento de los pecados. Entonces es un buen tiempo para uno reflexionar, y también hay servicios de penitencia, y entonces en esa preparación para que luego tengamos una confesión pues de esa, como dice, confesión bien hecha y además de completa. Exactamente. Uh-huh. Después la segunda línea de acción sería la oración. Uh-huh. O sea, es un tiempo para que profundicemos en nuestra oración y nuestro trato con Dios. Exacto. Luego el ayuno, que se trata de sacrificio. El ayuno es, por ejemplo, la iglesia nos recomienda y nos ayuda a vivir ese ayuno, por ejemplo, en la comida. Uh-huh. En la comida normalmente, pues cuando toca, por ejemplo, este miércoles 22 que viene, entonces uno lo que hace, tratar en lo posible de vivir ese ayuno, es comiendo poco. Vamos a ver, una explicación rápida. El desayuno puede ser un desayuno pequeño, a lo mejor la comida del día puede ser algo pequeño también, inclusive agua, un pedacito de pan, algo pequeño. Y luego en la tarde, cuando ustedes se sienten a comer, pues una comida completa como la que hacen. No es una comida normal. No es que se van a llenar porque el parto del desayuno, sino que se trata de sacrificio. Aquí en Estados Unidos dicen que el ayuno consiste, porque cada conferencia episcopal dicta las normas de cómo se hace el ayuno. Bueno, eso también, sí. Entonces aquí en los Estados Unidos la conferencia dice que el ayuno consiste en una comida normal en el día, una sola comida, y luego las otras 2 pequeñitas, que sumadas no sean igual a una comida normal. Eso. O sea que son 2 comidas mochas, digamos así, poquitas. 2 comidas bien cortitas. Pero luego aquí permiten durante el día tomar líquido, que no, aunque no sea agua. En Venezuela, en mi país, durante el día solo se podía tomar agua. Así entre comidas, digamos. No se puede comer nada entre comidas. Aquí tampoco se puede comer nada entre comidas, pero se puede tomar líquido siempre que el líquido que uno está tomando sea por necesidad de hidratación y no porque estamos engañando al hambre. O sea, no me puedo ir a tomar una merengada en McDonald's, porque en McDonald's hay merengada, sí. Expliquemos la merengada. Una malteada. Una malteada o una, ¿cómo es que le llaman? Un smoothie. Un smoothie. Nada de eso no se puede tomar. Algo combinado con que sí, con fruta y chocolate. No, y sobre todo como espeso que llena. Ajá. Entonces, bueno, engaño el hambre, con eso me lleno y no tengo que comer. Tomé y entonces, claro, pero tomamos algo muy... Mire, y una cosa muy importante cargado sobre el ayuno, o sea, el sacrificio en realidad de cuaresma. En cuaresma la gente normalmente acostumbra a ofrecer algún sacrificio durante toda la cuaresma. Hay gente que dice no voy a comer chocolate, otros dicen no voy a comer dulce, otros dicen no voy a ver el Facebook, no voy a meterme en las redes sociales, no voy a jugar tal cosa, yo no sé. Cada persona ve cuál es su sacrificio que va a hacer. Pero aparte de eso, la iglesia exige, bajo pena incluso de pecado mortal, que hay que hacer ayuno y abstinencia en 2 días de la cuaresma, que son, bueno, no de la cuaresma, uno de la cuaresma y uno del triduo pascual. Pero uno comienza... Es el miércoles de ceniza, o sea, este miércoles es día de ayuno y abstinencia, o sea, abstenerse de comer carne. Carne de res, de puerco o de aves. Pescado sí se puede. Entonces, día de ayuno y abstinencia, el miércoles de ceniza y luego el viernes santo. Esos 2 días hay que estar pendiente de que hay que hacer ayuno y que no se puede comer. Y mire, al final
para dar un resumen, pero también Pero una cosita, los Ajá. viernes de Cuaresma, todos los viernes de Cuaresma no hay que hacer ayuno, pero sí hay que hacer hay que abstinencia. atenerse. Por eso es que vemos en muchas partes donde dicen pescado y Sí, fish fry, venta de pescado, es por eso, es porque por eso. los viernes de Cuaresma no se puede comer carne, ni calditos Claro, de carne, también ni pollo, con ni mucho nada. sentido común. Si usted no puede comer pescado, pues entonces no sé, se puede buscar Pero otra. puede hacer vegetariano, algo vegetariano, puede comer A eso me refiero. huevo con Es igual, por vegetales. ejemplo, cuando uno dice, oye, hablando por ejemplo de eso, del mismo ayuno, que es sacrificio y la abstinencia de abstenerse de algo, también uno perfectamente puede ofrecer otras cosas que ayudan a esta, porque lo que se trata es del amor a nuestro Señor y de la preparación para ese tiempo de fiesta, como decía el obispo, tiempo de fiesta de esos 3 días. Entonces podemos abstenernos de ver a lo mejor esa cantidad de episodios de Netflix que estamos acostumbrados todos los días, o como dices tú, de las redes sociales. O sea, hay muchas cosas de las que podemos hacer ese Abstenernos. sacrificio. Ajá. Sí. Mira, Betty, Y pero como estamos ya una última clarificación importante. El ayuno se debe hacer de los 18 años en adelante, en principio hasta los 60, Sí. después de 60 ya Bueno, no y está luego obligado. también si hay una condición médica, también. Exacto, también está exento. Sí. Y, o sea, el ayuno a partir de los 18, Ujú. la abstinencia a partir de los 14. Ujú. O sea, que a sus niños no les vayan a meter en la lonchera para la escuela carne, Sí. ni nada de eso. Ay, qué pobrecito que tiene que comer, pues Igual, tiene que vivir. los niños más pequeños, aunque no están obligados, digamos, Enseñándole. lo pueden vivir. Nadie Ujú. nadie se muere por no comer carne. Bueno, y además enseñarle de una manera lo que están haciendo también sus hermanos. Dice, bueno, mira, que todos en la casa estamos haciendo esto y él también así lo entiende perfectamente. Y el último punto, Mira, y el último punto para irnos ya, porque la hora no, ya ya se pasó. se pasó, es la limosna. Y esa limosna se trata de caridad. Y esa caridad no solamente es en dinero, en dar dinero, sino también en esa calidad de ayudar a los demás, a la Y de calidad dar tu tiempo. de dar tu tiempo, de escuchar a alguien, en fin. Y las obras de misericordia, Obra de misericordia. tanto Piensen en- corporales como espirituales. Exacto, piensen en que pueden hacer para que este tiempo de Cuaresma pues no podamos vivir más la caridad. Ok. Bueno, con esto yo un bizcocho. Nos vemos de hoy a noche. Sí, entonces ya saben, algo importantísimo rápidamente. Este miércoles De ceniza. de ceniza es importante asistir a toda la ceremonia, no solamente que voy, me pongo la ceniza Y me voy. sino toda la ceremonia. Ujú. Y Si es misa, la misa completa, y si es la si liturgia de la servicio, palabra, exacto. pues a la liturgia completa, no solo que le pongan a uno la ceniza y sale Y corriendo. me voy. Entonces vamos a hacer lo posible de escuchar. De hacerlo bien. De hacerlo bien. No es obligación de escuchar misa ese día, Ujú. pero sabemos que muchísima gente acostumbra a ir a la iglesia para que le pongan la ceniza, pero bueno, escuche su ceremonia completa. Y otra cosa también importante que se me olvide, la ceniza es en la iglesia. No, deme un poquito de ceniza que lo voy a llevar a mi abuela. No, O señor. le voy a poner la ceniza a mis, no sé, mis sobrinos que no pudieron venir. Eso no se puede. No. Tiene que ser en la iglesia. Dentro y de en la ceremonia. Y dentro de la ceremonia. Igual que también hay gente que llega a la iglesia tarde y dice, ay, pero póngame la ceniza. Sí. No, se pone en el momento dentro de la ceremonia. Ujú. Si llegó tarde, le toca ir para Bueno, votar. y también otra cosa importante, que el año pasado me pasó, y le decía, no es pecado mortal, ¿cómo se llama? No ir a misa. No ir a misa, el no, viernes. y lo de la ceniza, o sea, si enteramente no pudo asistir, O sea, es pues, que no hay obligación de la a ceniza. eso me refiero, no es un pecado mortal, no se sienta, ay, que Ni entonces... siquiera es venial. O sea, no es un Exactamente. pecado. No es un pecado no recibir la ceniza. Ujú. Y bueno, también para que la ceniza tenga efecto en nuestra alma tenemos que estar en gracia de Dios. No hacemos También. nada recibiendo la ceniza y estamos en pecado mortal. Ujú. Entonces, si no fui a misa el domingo, pues confiésese antes de ir a recibir la ceniza. Sí, así que bueno, ya me Ya, voy, nos nos vamos. vemos, hasta luego. Bye. Mientras recorres la vida,